¿Alguna vez te ha pasado que un día, sin buscarlo, entras a un lugar y ya no lo sientes igual? No sabes explicarlo, pero algo dentro de ti reconoce lo que tus ojos no están viendo. El ambiente se siente pesado, las risas suenan vacías, las palabras parecen bonitas pero sin vida. No es que te hayas vuelto más sensible, es que algo en tu espíritu despertó. Dios comenzó a mostrarte lo que siempre estuvo ahí, pero que antes pasaba desapercibido. Muchos hijos de Dios experimentan esto sin saber cómo llamarlo. No es imaginación, no es exageración, no es paranoia. Es discernimiento. Es como si el Señor hubiera quitado un velo de tu corazón, y de repente, ya no puedes ignorar lo que antes parecía normal. Ves la intención detrás de las palabras, percibes la tensión detrás de una sonrisa, distingues el vacío que se esconde detrás de aparentes luces. Y lo más sorprendente es que no lo buscaste, simplemente lo sentiste. Y aunque parezca un regalo, y lo es, también llega con un peso. Porque ver con los ojos del espíritu es hermoso, pero también incómodo. Te hace consciente de realidades que otros prefieren no enfrentar. Y una vez que ves, no puedes volver a cerrar los ojos. No puedes desentenderte, no puedes actuar como si nada. Porque lo espiritual, cuando se revela, transforma por completo la forma en la que caminas. Muchos dicen, quisiera tener más discernimiento, pero pocos entienden lo que eso implica. Porque este despertar tiene un costo. Y uno de los primeros que aparece es darte cuenta de que tu percepción ya no encaja con la superficialidad a tu alrededor. Lo que los demás celebran, tú lo sientes hueco. Lo que otros ignoran, a ti te grita por dentro. Y aunque trates de ajustarte otra vez, ya no puedes. Porque la luz que Dios encendió en ti no se apaga. Y desde ese punto, tu caminar cambia para siempre. Y es justamente desde ese punto, ese instante en el que ya no puedes apagar la luz que Dios encendió, donde comienza el primer gran desafío, la sensación de quedar apartado. Porque cuando tu espíritu despierta, sin querer empiezas a caminar por un sendero que otros no reconocen. Lo que para ellos es normalidad, para ti es una alerta. Lo que ellos ignoran, tu corazón lo percibe como un susurro del cielo. Y esa diferencia, aunque no la busques, comienza a crear distancia. No es una soledad común. No se trata simplemente de tener pocos amigos o de no encajar en ciertos grupos. Es un tipo de aislamiento más profundo, más silencioso, casi sagrado. Es sentir que estás caminando en una dimensión espiritual que otros aún no entienden. Mientras ellos hablan de lo cotidiano, tú sientes la atmósfera. Mientras otros solo ven personas, tú ves cargas, intenciones, heridas escondidas. No porque juzgues, sino porque sientes. He visto a muchos hijos de Dios pasar por esta etapa sin saber que es parte del llamado. Personas con corazones limpios, que al entrar en un lugar perciben inmediatamente si hay confusión, tensión o deshonestidad. No necesitan pruebas, el Espíritu lo revela. Pero ese mismo regalo, esa sensibilidad tan fina, los empieza a separar. Porque la verdad, incluso cuando no se habla, incomoda. Y tu presencia, sin que digas una sola palabra, empieza a exponer lo que otros prefieren mantener oculto. Es entonces cuando llegan comentarios que hieren. Eres demasiado espiritual. Ves problemas donde no los hay. No todo es guerra espiritual. Y aunque intentas explicarte, no pueden entender que esto no es algo que se enciende o apaga. No es un talento, no es una intuición especial. Es un llamado. Es una carga santa que Dios coloca sobre tus hombros y que no puedes ignorar. Por eso, el aislamiento no es castigo, es preparación. Dios te separa no para que vivas solo, sino para que aprendas a caminar con Él antes de caminar para otros. Porque quien ve más, primero debe aprender a soportar el peso de ver. Y es precisamente en ese proceso de aprender a soportar el peso de ver, donde surge el segundo gran desafío, decidir si debes hablar o guardar silencio. Porque cuando Dios te revela lo que otros no perciben, no solo te da visión, también te pone frente a una prueba interna que pocos conocen. No siempre es claro qué hacer con lo que has visto. No siempre sabes si debes advertir, interceder o simplemente esperar. Y es ahí donde el discernimiento se vuelve un campo de batalla interior. Porque si hablas, corres el riesgo de ser herido. No por el enemigo,
sino por las mismas personas que dices amar. Dirán que exageras, que siempre estás en modo espiritual, que ves maldad en todas partes. Algunos te acusarán de juzgar, otros te harán sentir que eres un problema. Pero no entienden que no pediste ver, fuiste escogido para ver. Y aquello que Dios te muestra no te da paz hasta que lo entregas, lo oras o lo obedeces. Hablar entonces se convierte en un acto de valentía, pero también en una puerta abierta al rechazo. Sin embargo, si decides callar, la lucha no se calma. Por dentro, algo se rompe. Porque una vez Dios te ha mostrado algo, ignorarlo es como traicionar tu propia conciencia. Es apagar la luz que se te confió. Es vivir dividido, con los ojos abiertos, pero con los labios cerrados. Y esa división interna es más desgastante que cualquier confrontación externa. Te roba paz, te quita claridad, te deja en un estado donde sabes la verdad, pero debes actuar como si no la supieras. Y ese peso, cargado día tras día, termina desgastando más que cualquier crítica. Por eso, no todo lo revelado debe ser dicho. No toda verdad debe ser anunciada de inmediato. Muchas veces Dios te muestra algo no para que confrontes, sino para que intercedas en secreto. Hay batallas que se ganan hablando, pero otras se ganan solo de rodillas. Y aprender a diferenciar esos momentos forma parte del carácter de quien ve con los ojos del Espíritu. El verdadero discernimiento no solo reconoce lo oculto, también reconoce el tiempo de Dios. Porque la visión sin el tiempo correcto puede convertirse en una herida, pero en manos del Espíritu, se convierte en restauración. Y es justamente esa capacidad de reconocer el tiempo de Dios, ese equilibrio entre hablar y guardar silencio, lo que te prepara para enfrentar el tercer desafío, el rechazo. Porque al ver claramente lo que otros no ven y discernir lo que muchos prefieren ignorar, inevitablemente llegarás a un punto donde serás malinterpretado. No por maldad, sino porque la verdad incomoda incluso cuando se expresa con amor. Cuando adviertes algo, algunos te tacharán de crítico. Cuando señales un peligro, dirán que te falta fe. Cuando expongas una actitud incorrecta, te acusarán de división. Y lo más doloroso es que muchas veces ese rechazo no viene del mundo, sino de las mismas personas que deberían caminar contigo. Te miran raro, evitan tus palabras, suavizan sus conversaciones cuando llegas, como si tu presencia revelara algo que preferirían mantener oculto. Y en cierta forma, es así. La luz del discernimiento siempre ilumina lo que la gente intenta esconder. Pero lo más importante es entender que no te rechazan a ti. Rechazan lo que la luz revela. Reaccionan no contra tu persona, sino contra la claridad que Dios puso en ti. Es el mensaje, no el mensajero. Así ha sido siempre. Jesús mismo vivió esta tensión. Él veía el corazón humano como un libro abierto, hablaba la verdad con pureza absoluta, y aún así fue rechazado por aquellos que no estaban listos para enfrentar su propia oscuridad. Si la luz perfecta fue resistida, ¿cómo no lo será también la luz que Él depositó en sus hijos? Lo que muchos no saben es que ese rechazo se convierte en un filtro divino. Es Dios separando, limpiando, depurando tu identidad. Te enseña a no depender de la aprobación ajena, a no negociar la verdad por aceptación, a no callar lo que Él te muestre solo para evitar incomodidades. Porque aquellos que ven profundamente cargan también la responsabilidad de permanecer fieles, incluso cuando eso significa caminar solos por un tiempo. Y aunque duele ser apartado, ese dolor también te transforma. Te hace más firme, más consciente, más humilde. Comprendes que la misión de la luz no es ser aceptada, sino revelar. Y que cuando tu discernimiento incomoda, no significa que estés equivocado, significa que estás tocando algo real. Y es justamente cuando empiezas a tocar lo real, cuando tu luz revela lo que estaba escondido y el rechazo se hace parte del camino, que aparece el cuarto gran desafío, la confusión. Porque ver con claridad no significa sentir con claridad. Y muchas veces, lo que percibes espiritualmente puede mezclarse con emociones, cargas ajenas y atmósferas que no te pertenecen. Es ahí donde la batalla se vuelve más sutil. No solo ves lo de afuera, también comienzas a sentirlo dentro. De pronto entras a un lugar en paz y sales con un peso que no entiendes. Hay momentos en los que te invade tristeza, ansiedad o cansancio, y te preguntas, ¿qué me pasa?
Pero la pregunta correcta no es esa. Es, ¿qué está pasando a mi alrededor? Porque muchas de las cargas que sientes no son tuyas. Son el eco espiritual del ambiente, de personas heridas, de batallas ocultas, de luchas que no tienen voz. Tu espíritu las percibe, y si no tienes una base firme en la palabra, puedes terminar absorbiendo todo como si fuera tuyo. Ese es el peligro, perder la frontera entre lo que te pertenece y lo que solo estás discerniendo. Cuando esa línea se borra, tu paz se mezcla con tormentas que no son tuyas, tu ánimo se oscurece con batallas ajenas, tu identidad empieza a desdibujarse entre voces que no vienen de Dios. El enemigo lo sabe, y ahí es donde intenta confundir. Su estrategia no siempre es atacar con fuerza, a veces basta con saturarte, nublarte, hacerte creer que todo lo que sientes nace dentro de ti. Y si lo crees, te desgastas sin motivo. Aquí es donde Efesios 6 cobra sentido. Porque la armadura espiritual no es solo para pelear, sino para mantenerte firme en quien eres. El cinturón de la verdad diferencia tu voz de las otras. El escudo de la fe detiene cargas que no deben entrar. El yelmo de la salvación protege tus pensamientos de confusiones que no te pertenecen. Discernir sin esta cobertura es como tener visión sin ancla. Puedes ver mucho, pero cualquier tormenta puede arrastrarte. Por eso, si Dios te ha dado ojos para ver, pídele también sabiduría para interpretar. No todo lo que sientes es tuyo. No todo lo que percibes debes cargarlo. Algunos pesos se levantan orando, y otros simplemente reconociendo que no te corresponden. La visión te muestra, pero es la presencia del Espíritu la que te mantiene firme para no perderte en lo que ves. Y es precisamente en ese punto, cuando aprendes a diferenciar lo que te pertenece de lo que solo percibes, cuando entiendes que no todo peso es tuyo, que surge el quinto gran desafío, el cansancio espiritual. Porque aunque logres identificar lo que no te corresponde, eso no significa que tu alma deje de sentir. Ver, discernir, interceder, advertir, todo eso desgasta. No porque el don sea una carga, sino porque muchos hijos de Dios intentan usar su discernimiento como si fueran soldados que nunca descansan. Todo empieza de manera noble. Quieres orar por todos, quieres cubrir cada batalla, quieres estar atento a cada atmósfera. Te vuelves vigilante de todo, guardián de todos, intercesor constante. Pero sin darte cuenta, dejas de descansar en Dios para intentar sostenerlo todo por tu cuenta. Y cuando eso pasa, tu discernimiento se convierte en una lucha incesante. Tu espíritu sigue alerta, pero tu alma empieza a apagarse. Tu oración se vuelve pesada, tu fe se siente cansada, tu sensibilidad espiritual se transforma en agotamiento emocional. Esta etapa llega en silencio. Nadie la nota. Desde afuera pareces fuerte, firme, encendido, pero dentro, estás drenado. Haces lo correcto pero sin fuerzas, dices lo correcto pero sin gozo, oras pero sientes que algo falta. No porque Dios no esté contigo, sino porque has intentado pelear batallas que solo Él podía sostener. El cansancio espiritual no aparece porque Dios se aleje, sino porque tú cargas más de lo que Él te pidió. Jesús lo sabía, por eso dijo: «Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es ocio ni pausa. Es una parte esencial de la vida espiritual. Descansar en Cristo no significa abandonar tu llamado, sino evitar que tu llamado te consuma. Es permitir que Él tome el peso antes de que tu alma colapse. Porque incluso los ojos más espirituales se nublan cuando están agotados. Incluso el corazón más sensible se endurece cuando carga demasiado. Y hasta el guerrero más fuerte empieza a temblar cuando no aprende a recostarse en el Padre. No fuiste diseñado para cargarlo todo. Fuiste diseñado para depender. Y cuando lo entiendes, el discernimiento deja de ser una tormenta constante y vuelve a ser lo que siempre fue: un don para servir, no una carga que te destruye. Y es justamente cuando aprendes a descansar en Dios, cuando comienzas a entregar las cargas antes de que te consuman, que surge uno de los peligros más sutiles, el orgullo espiritual. Porque después de ver tanto, de sentir tanto, de discernir atmósferas que otros ni perciben, el corazón corre el riesgo de elevarse sin que te des cuenta. No es un orgullo evidente, no es arrogancia abierta. Es algo más silencioso,
más engañoso, un pensamiento pequeño que dice: ¿por qué ellos no ven? ¿Por qué siguen tan ciegos? Ese es el sexto gran desafío: recordar que ver no te hace superior, te hace responsable. Pero el enemigo sabe que si no pudo destruirte con rechazo, agotarte con cargas ajenas o confundirte con emociones mezcladas, intentará entonces inflar tu corazón para debilitarte desde adentro. Y la trampa empieza así: comienzas a medir a los demás según lo que tú percibes. Olvidas que fue Dios quien abrió tus ojos, no tu madurez. Que Él te mostró, no porque seas más fuerte, sino porque su propósito requería que tuvieras lo que otros aún no pueden soportar. Y si no tienes cuidado, ese pequeño pensamiento se convierte en juicio. Comienzas a mirar con dureza en vez de compasión. Te conviertes en alguien que observa pero no restaura, que detecta fallas pero no extiende gracia. Es ahí cuando el don se contamina. Porque el discernimiento sin humildad se convierte en crítica disfrazada de espiritualidad. Y lo que empezó como luz, se convierte en sombra. Pero mira a Jesús. Él vio más que cualquiera, discernía cada corazón, conocía pensamientos antes de que fueran pronunciados. Sin embargo, su visión nunca lo llevó a la soberbia, sino a la compasión. Cuando veía pecado, ofrecía perdón. Cuando discernía heridas, ofrecía sanidad. Cuando captaba intenciones ocultas, extendía misericordia. Esa es la diferencia entre un corazón orgulloso y un corazón moldeado por Dios. El orgulloso separa, el humilde restaura. Por eso, si Dios te ha dado un don tan profundo, pídele también quebrantamiento. Porque solo un corazón humilde puede sostener una mirada divina sin corromperse. Solo un espíritu rendido puede ver tanto sin sentirse superior. Recordar que lo que percibes es gracia, y no mérito, te mantendrá firme para que tu discernimiento siga siendo luz, no juicio. Porque cuando la visión se mezcla con la humildad, entonces sí refleja el corazón del Padre. Y ahí entendemos por qué Pablo insiste tanto en que ya no andemos como los otros gentiles. No porque seamos mejores, sino porque hemos sido despertados, porque ahora sabemos que hay un mundo espiritual real, activo, que influye en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestra identidad. Esta es la idea central que conecta con lo que Pablo desarrollará después. Si no conoces tu identidad, vivirás reaccionando. Si la conoces, vivirás gobernando desde dentro. Y es aquí donde Efesios da un giro profundo. Pablo empieza a mostrar que nuestra transformación no ocurre por presión externa, sino por renovación interna. Él describe este proceso como despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. No se refiere a cambiar hábitos superficialmente, sino a cambiar la forma en la que pensamos, sentimos y respondemos. Y justo ahí, en esa metamorfosis, es donde muchos creyentes se bloquean, porque creen que seguir a Cristo es solo tratar de portarse bien, cuando en realidad es dejar que la vida de Cristo forme un carácter nuevo en nosotros. Pablo sabe que la vida diaria nos jala hacia la frustración, el enojo, la duda o el desgano. Por eso, en esta sección de la carta, empieza a hablar de cosas aparentemente pequeñas: cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo perdonamos, cómo manejamos la ira. No son detalles menores. Son campos de batalla internos donde se decide si realmente vivimos como hijos de luz o seguimos reaccionando desde heridas pasadas. Y justo cuando parece que Pablo va a seguir dando consejos prácticos, hace otra transición poderosa que prepara la entrada hacia el siguiente nivel del mensaje. Una transición que nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con una fuerza espiritual real. Una fuerza que, si no la entiendes, te puede hacer vivir desgastado, pero que si la abrazas, te da estabilidad incluso cuando todo alrededor se tambalea. Esa transición es la que veremos en la siguiente página, donde Pablo explica por qué la transformación interna necesita una dimensión espiritual consciente y activa. Y justo desde esa idea de que la vida cristiana no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con una fuerza espiritual que nos estabiliza, nace la transición que define todo lo que viene. Porque Pablo no está simplemente hablando de cambios de conducta, está hablando de una transformación profunda que depende de una influencia interna mucho más grande que nosotros mismos. Y es aquí donde introduce una verdad que muchos escuchan pero pocos asimilan en su vida diaria.
la necesidad de vivir desde una fuente espiritual constante. Esta fuerza interior no aparece de manera automática ni se activa solo porque creemos. Es un flujo continuo, algo que se renueva cada día, casi como respirar. Significa reconocer que nuestras emociones, decisiones y reacciones no pueden sostenerse solo por lógica o por esfuerzo propio. Hay momentos en los que simplemente no alcanza, en los que las heridas del pasado, los conflictos actuales o los temores del futuro nos sobrepasan. Y Pablo apunta directamente a esa realidad. Sin una influencia espiritual viva dentro de nosotros, terminamos agotados por dentro aunque intentemos aparentar fortaleza por fuera. Por eso comienza a hablar de una vida guiada, inspirada y sostenida desde adentro. Una vida donde la calma, el dominio propio y la claridad no dependen de las circunstancias, sino de una presencia que reorganiza nuestros pensamientos y suaviza nuestras reacciones. Esta influencia interior cambia la forma en que hablamos, la manera en que tratamos a quienes amamos, cómo respondemos en momentos de tensión y cómo manejamos los conflictos del día a día. Y cuando describe todo esto, no lo hace de manera teórica. Lo hace porque sabe que nuestras relaciones, las más cercanas, las más vulnerables, son el escenario donde realmente se prueba quién gobierna nuestro interior. Ahí se revela si actuamos desde heridas o desde restauración, desde ego o desde amor, desde impulsos o desde propósito. Pero mientras describe estos procesos, también prepara el camino para algo más profundo. Pablo está llevando la conversación hacia una revelación que unifica todo: identidad, transformación y resistencia. Una verdad que muestra que no solo vivimos, sino que nos enfrentamos, y que la fortaleza interior es la base para permanecer firmes cuando el mundo espiritual presiona desde afuera. Porque es justamente en ese punto donde entendemos que no solo vivimos, sino que también enfrentamos presiones externas que buscan apagarnos por dentro. Y es ahí donde Pablo dirige nuestra atención hacia una verdad crucial. La vida espiritual no es pasiva, requiere firmeza, claridad y una conciencia constante de lo que sucede en planos que no siempre vemos, pero sí sentimos. Lo interesante es que no presenta esta idea para infundir miedo, sino para despertar una comprensión más madura. Nos recuerda que muchas luchas internas, la confusión, la desmotivación, los pensamientos que nos desordenan, las emociones que parecen venir de la nada, no son simples fallas personales. A veces son señales de un ambiente espiritual cargado, de una presión que intenta desestabilizar lo que Dios está formando dentro de nosotros. Y es por eso que, antes de hablar de resistencia, Pablo prepara nuestro corazón recordándonos la importancia de una vida interior fortalecida. Una vida donde no reaccionamos a la incertidumbre con desespero, sino con convicción, donde no dejamos que el caos externo determine nuestra paz, donde empezamos a reconocer que lo que ocurre dentro de nosotros tiene un impacto directo en cómo enfrentamos lo que ocurre fuera. En este punto, Pablo está construyendo un puente hacia una enseñanza que no solo nos explica cómo avanzar, sino cómo mantenernos firmes cuando las circunstancias parecen moverse en nuestra contra. Él nos recuerda que la firmeza no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de saber quién nos sostiene. Y entonces introduce una idea poderosa. La verdadera fortaleza no está en cuanto podemos hacer, sino en cuanto podemos permanecer. Permanecer en claridad cuando todo quiere confundirnos. Permanecer en paz cuando la tensión busca quebrarnos. Permanecer en propósito cuando la vida empuja hacia la distracción o la resignación. Esta permanencia no es rígida, es una estabilidad profunda, una especie de ancla que nos mantiene centrados incluso cuando las emociones quieren arrastrarnos. Es una postura interior que se construye día a día, en silencio, en oración, en decisiones pequeñas. Y todo esto prepara el terreno para lo que viene en la siguiente parte, donde Pablo finalmente revela de qué manera podemos enfrentar no solo las presiones visibles, sino aquellas que operan en lo invisible. Y es precisamente en ese punto donde Pablo abre la puerta hacia una de las revelaciones más profundas del mensaje, la comprensión de que las verdaderas batallas no siempre se ven, pero siempre se sienten. Él sabe que hay momentos en los que no entendemos por qué estamos tan agotados emocionalmente, porque la mente se llena de pensamientos que no invitamos, o porque la carga interna parece no tener explicación.
Y ahí es donde afirma que no todo lo que pesa viene del mundo visible. Muchas veces proviene de presiones espirituales que buscan desgastar la identidad y el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Pero lo más poderoso es que Pablo no nos deja en una posición de vulnerabilidad, nos revela que no estamos desarmados. No somos espectadores indefensos ante una realidad que nos supera. Más bien, somos llamados a mantenernos firmes desde una comprensión clara de quién nos sostiene y qué recursos espirituales tenemos disponibles. Esta firmeza no se trata de endurecernos, sino de saber dónde pisamos. Saber que no caminamos solos, que hay una fuerza que opera en nosotros y que nos fortalece incluso cuando la situación parece contraria. En este punto, Pablo comienza a describir cómo esa fortaleza se traduce en la práctica, no solo como una sensación interna, sino como una postura consciente, una manera de posicionarnos ante la adversidad. Nos habla de una preparación integral, de un cuidado interior que protege la mente, las emociones y la espiritualidad. Es un recordatorio de que la vida no se trata solo de avanzar, sino de saber defender lo que ya se ha ganado en el corazón. Y es aquí donde introduce una imagen poderosa, la necesidad de cubrirnos, de equiparnos, de adoptar una actitud activa frente a aquello que busca desestabilizarnos. Pablo explica que cada área del ser humano puede ser influenciada, y por eso cada área también necesita protección. No es paranoia espiritual, es claridad espiritual. Es entender que así como protegemos el cuerpo del clima o del peligro, también debemos proteger el alma de aquello que intenta penetrarla a través del miedo, la duda o el desgaste. Todo este desarrollo nos conduce directamente hacia la enseñanza final que cierra el mensaje con contundencia. Una enseñanza que no solo explica cómo resistir, sino cómo mantenerse en pie incluso cuando la presión aumenta. Y en la siguiente página veremos cómo se compone esa preparación, y por qué cada elemento tiene un propósito único en nuestra vida interior. Y es justamente en ese punto donde la enseñanza alcanza su momento más claro, cuando Pablo comienza a describir esa preparación interior que no solo nos protege, sino que nos permite avanzar sin perder el equilibrio. Él no está hablando de un ritual, ni de una práctica externa, sino de una postura del alma que se construye conscientemente. Una postura que nos recuerda que cada pensamiento, cada decisión y cada emoción pueden convertirse en un espacio donde se libra una batalla silenciosa. Y por eso necesitamos elementos que fortalezcan nuestra mente, afirmen nuestro corazón y mantengan nuestra mirada enfocada en lo esencial. Pablo muestra que esta preparación no es opcional, porque la vida misma nos empuja a momentos de confusión, cansancio o presión. Es en esos momentos cuando descubrimos que la verdadera defensa no está en huir ni en pelear impulsivamente, sino en permanecer firmes desde una convicción interior. Una convicción que se nutre de verdad, justicia, confianza, propósito y una sensibilidad espiritual despierta. Todos estos elementos funcionan como un sistema completo que sostiene al creyente en lo visible y en lo invisible. Lo que más impacta es que Pablo no presenta este fortalecimiento como una carga, sino como una invitación. Una invitación a vivir despiertos, atentos, conscientes de que la vida espiritual no es un accidente ni un adorno, sino una realidad constante que influye en cómo pensamos, cómo amamos y cómo resistimos. Él enseña que no estamos llamados a vivir con miedo, sino con discernimiento, no con ansiedad, sino con claridad, no desde la reacción, sino desde la identidad. Cada parte de esta preparación interior tiene una función: proteger la mente de pensamientos que distorsionan, cuidar el corazón de heridas que buscan instalarse, sostener los pasos para que no se pierdan en la duda, iluminar el camino cuando el entorno se vuelve confuso, y recordarnos que no luchamos desde la soledad, sino desde una conexión viva con Dios. Es un recordatorio de que la fortaleza no es un acto heroico, sino un hábito espiritual. Y así, con esta imagen completa, el mensaje nos lleva a una verdad final e innegociable. No se trata solo de resistir, sino de permanecer. No se trata solo de pelear, sino de mantener el alma firme en lo que ya fue conquistado dentro de nosotros. Porque al final, la vida espiritual no se mide por cuántos conflictos enfrentamos, sino por cuánta paz conservamos en medio de ellos. Y esa paz es la señal de que no caminamos solos, sino guiados, fortalecidos y sostenidos desde lo profundo.